Hola a todos, vamos a comunicarnos de nuevo por esta vía para repasar las lecturas que hemos estado haciendo estos meses. Este video va a tratarse sobre un poema del poeta guatemalteco Humberto Acabal llamado El Aprendiz. Pues primero, Humberto Acabal es uno de los grandes exponentes de la poesía en Guatemala. Él nació en 1952 y lamentablemente falleció en enero del año pasado, en el 2019. Durante toda su vida su obra fue traducida a muchísimos idiomas de los cuales ningún otro poeta guatemalteco ha sido traducido, como el francés, el inglés, el alemán, el italiano, el hebreo, el árabe. Su poesía verdaderamente ha recorrido todo el mundo y ha tenido traducciones en todos los idiomas. Él fue un poeta maya quiché que nació en Momostenango, y su poesía siempre se escribió en idioma quiché y luego fue traducida al español. Así tenemos mucha de la poesía que él ha escrito en sus libros bilingües. Este poema específicamente es del año 1993 y se publicó en un libro que se llamaba Guardián de la Caída del Agua. La poesía de Humberto Acabal es una poesía que habla sobre la naturaleza, que habla sobre su vida cotidiana en el campo, que habla sobre el mismo oficio del escritor eh, um, ante una realidad como la de Guatemala, en la que los artistas sufren también por mantenerse a flote viviendo de su trabajo. Y este es el caso del poema El Aprendiz. Primero, pues el poeta comienza a decir que en esos de repentes, que quiere decir que cuando le llega la inspiración, él no sabe por qué comienza a escribir, no sabe cómo para escribiendo, simplemente lo hace. Y entonces aquí estamos hablando de una posibilidad del escritor que cuando siente esa necesidad de escribir, solamente llega al papel y comienza a elaborar sus escritos. Esto siempre con un grado de humildad, al decir Humberto Acabal que no sabe por qué lo hace, siendo uno de los poetas más famosos de Latinoamérica. Aún así él se pregunta, ¿verdad?, de dónde viene la palabra, de dónde viene la inspiración que le ha permitido escribir. Y luego pues habla también de qué es ser un escritor. Él menciona también, empieza a enumerar que lo que escribe en sus hojas son las lomas, los cerros, las montañas, las ciudades, un poco para hacer un hincapié en lo que su trabajo reflexiona. Él también comienza a decir que la escritura es una sobretarea que le duele. Y esto pues es porque él menciona, ¿verdad?, que dentro de su país Guatemala, vivir del arte o vivir de la literatura no es posible. Y entonces él menciona que esto es una sobretarea porque ha tenido que vivir de otra forma, ¿verdad? Buscar otro trabajo para poder sobrevivir de la escritura. Y entonces voy a leerles el poema. En esos de repente se me viene la gana de escribir. No porque sepa, sino porque haciéndolo y deshaciéndolo es como se aprende este oficio y al final algo se me va quedando. Las lomas, los cerros, los barrancos, los pueblos viejos tienen secretos encantadores y de ahí mi deseo de sacarlos a pasear en hojas de papel. Este bello oficio tengo que tratarlo como sobre tarea, aunque me duela, porque no cuento con el tiempo que quisiera. Debo trabajar en otra cosa para sobrevivir. Mis versos tienen la humedad de la lluvia o las lágrimas del sereno, y no pueden ser sino así, porque han sido traídos de la montaña. Entonces podemos retomar lo que hemos dicho sobre el poema. Humberto Acabal, siendo un poeta de Momostenango, su paisaje más inmediato es el campo, la naturaleza, la vida, y eso es lo que vemos reflejado en toda su obra literaria. En este poema en específico, él se refiere a estos paisajes naturales con los que tiene interacción a través del oficio del escritor.
Entonces, él está reflexionando sobre cómo puede ser que él mismo llega a escribir, como el proceso creativo del escritor, y luego comienza a enumerar las cosas de las que él se siente inspirado a escribir. Él se siente inspirado a escribir de la naturaleza, se siente inspirado a escribir sobre todas las cosas que están a su alrededor, más inmediato, pero también comenta cómo es la realidad de su entorno y que esto no puede ser un trabajo de tiempo completo. Entonces hay 4 párrafos que están compuestos de versos y cada uno de esos párrafos enumera un sentimiento en sí. El primero está hablando de cómo es que el escritor llega a estas páginas en blanco y les deposita esa inspiración que le llega del momento, muy como arrebatadamente o muy tal vez naturalmente. Las palabras llegan al escritor, le fluyen, le surgen y él solamente pues tiene que dejarlas existir en las hojas de papel. Luego en el segundo párrafo estamos hablando de cómo el deseo más grande que tiene este poeta es poder dejar la naturaleza que mira a su alrededor plasmado en este papel, plasmado en estas hojas. Entonces, desde el proceso creativo del escritor, entendemos cómo es que este escritor quiere escribir y luego hablamos de por qué no puede hacerlo o por qué no está en la facultad completa de poder dedicarse a la escritura. Y finalmente, él dice, los versos tienen la humedad de la lluvia o las lágrimas del sereno. Quiere decir que es una poesía triste, son palabras que a él le significan una nostalgia o que a él le significan alguna especie de resignación ante la realidad y que simplemente pues puede escribir porque necesita hacerlo. Para el escritor es una necesidad poder hacerlo, pero luego pues es sincero ante nosotros los lectores mencionándonos que estos son versos tristes porque él no puede llegar a hacer lo que quisiera. Esto a pesar, por supuesto, de que hablamos al principio que la literatura de Humberto Cabal llegó a todo el mundo y fue traducida en todos los idiomas, pero este poema en específico llamado El aprendiz, primero está hablando sobre un poeta joven, ¿verdad? En 1993 este podría llegar a ser tal vez uno de sus primeros escritos, porque su primer libro, que fue El animalero, se publicó en 1990, que son 3 años antes de la publicación de este libro. Entonces puede ser que Humberto Cabal se sintiera como un aprendiz aún, se sintiera como todavía un joven escritor que no tiene la posibilidad de dedicarse a su arte, aunque al final de la vida de Humberto Cabal tampoco pudo dedicarse de lleno a la poesía. Entonces, una crítica a todo esto sería por qué los artistas no pueden dedicarse a su arte, ¿verdad? ¿Qué hace falta para que los artistas en Guatemala puedan ser reconocidos por su trabajo? Entonces, como ejercicio, voy a pedirles que tengan a la mano una hoja de papel o un cuaderno y podamos responder a las siguientes preguntas que voy a plantearles. La primera es si alguna vez se han sentido como el poeta en este poema. Vuelvan a leer el poema, entiendan y comprendan qué es lo que está sintiendo el poeta en este poema. Ya hablamos de que está sintiéndose triste porque él quisiera poder escribir, pero a veces siente que las palabras no llegan a él y que luego cuando llegan a él no puede dedicarse a tiempo completo a esto porque tiene que trabajar en otra cosa. Entonces, ¿alguna vez se han sentido así? ¿Alguna vez han sentido que no pueden dedicarse al arte como quisieran? ¿O alguna vez se han sentido tristes porque no pueden expresar lo que quisieran expresar en su trabajo? Eso va a ser la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué hacen ustedes cuando se sienten atascados en una idea? Estamos hablando que Humberto Cabal en el poema menciona que a veces de repente le surgen las ideas y por eso puede escribirlas, pero él no puede estar todo el tiempo pensando en estas ideas. Pero si pudiera hacerlo, también sería difícil para él poder estar todo el tiempo escribiendo. Entonces, él se topa ante el problema de la página en blanco y le falta lo que podríamos decir inspiración para poder escribir, según lo menciona el poema.
él dice que ante esta página en blanco, a él le gustaría nombrar la naturaleza, encerrar la naturaleza que tiene a su alrededor en las palabras, pero que él a veces siente que no puede hacerlo porque las palabras no son suficientes. Entonces, ¿cómo hacen ustedes cuando se sienten atascados con una idea? Cuando están pensando en algo y no saben cómo solucionarlo, o cuando tienen alguna tarea que no saben cómo cumplir, ¿cómo hacen ustedes para inspirarse? Y la tercera pregunta es si alguna vez han sentido esos de repentes de los que habla el poema. El primer verso del poema dice, en esos de repentes se me viene la gana de escribir. Y esos de repentes son momentos específicos o momentos breves en los que el poeta siente la necesidad de escribir. Entonces, ¿alguna vez han sentido esos de repentes? Y si sí, escriban una pequeña oración o una pequeña anécdota sobre cómo fue ese momento para ustedes o si es recurrente y pasa muchas veces en su vida. En la cuarta pregunta dice, ¿a qué se refiere el poema cuando dice? Porque haciéndolo y deshaciéndolo es como aprendo este oficio y al final algo me va quedando. ¿A qué se refiere esta parte del poema? Y si ustedes se identifican con esta frase. La quinta pregunta es, ¿a qué se refiere el poeta cuando dice? De ahí mi deseo de sacarlos a pasear en hojas de papel. ¿A quién está sacando a pasear a las hojas, en las hojas de papel? ¿Y qué significa sacar a pasear estas cosas en el papel? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué alguien podría sacar a pasear algo a un papel? ¿Cómo entienden ustedes esta frase? Luego, la sexta pregunta, todo esto pueden escribirlo ya sea en un párrafo, en una oración o como ustedes gusten, en sus cuadernos o en una hoja. La sexta dice, cuando el poeta dice este bello oficio, ¿a qué oficio se refiere? Y la última, pues el poeta y el artista en nuestro país sabemos que tiene un panorama difícil para poder dedicarse a su trabajo completamente. Humberto Acabal menciona en el poema que él no puede dedicarse 100% a la escritura porque no tiene el tiempo para hacerlo, porque tiene que dedicarse a otra cosa para poder sobrevivir. Así es la vida de muchos artistas y escritores en el país. ¿Qué harían ustedes para cambiar esta realidad? Si ustedes pudieran hacer algo para que los artistas pudieran vivir de su trabajo, ¿qué creen ustedes que harían? ¿Cuál sería su solución? Y esas son todas las preguntas a las que vamos a dedicarnos en ese texto precioso de Humberto Acabal. Recordemos que Humberto está escribiendo aquí en sus primeros años como poeta y al mismo tiempo está escribiendo desde el aprendizaje de escribir. Está escribiendo desde la duda del escritor, está escribiendo desde el momento de inspiración, está escribiendo desde la frustración de no poder dedicarse a producir. Entonces nosotros como artistas podemos identificarnos con este poema a través de las mismas sensaciones. Podemos también sentir esos breves momentos de inspiración en los cuales queremos o tenemos la idea de producir, en los que también se pueden sentir ciertas energías que van a como crear la necesidad en nosotros de poder escribir o de poder trabajar en nuestros proyectos artísticos. Y finalmente también podemos sentirnos frustrados ante la situación del país. Entonces, si tuviéramos la oportunidad de cambiarlo, ¿cómo podríamos apoyar para que los artistas pudieran trabajar y escribir y dedicarse únicamente a eso? Entonces, yo espero leer sus respuestas. El poema va a estar en la descripción del video para que ustedes puedan volverlo a leer. Igual se los recité al principio y nos vemos pronto.